Muy buenas tardes, hola Andy, bienvenida. Bienvenida también a los compañeros que ven la clase grabada, ¿sí? Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es, o la conceptualización, mejor dicho, de la vejez, ¿sí? Quiero que entendamos un poquito la vejez como parte del proceso evolutivo, ¿sí? No quiero que tomen la vejez como una enfermedad, en realidad, más que nada. Ahí está, todos los lentes muy sucios, ¿sí? Em, entonces, a ver, el envejecimiento en realidad vamos a decir que conlleva a una pérdida progresiva, más que nada, de, por ejemplo, lo que es la red social, ¿sí? Todos sabemos que la jubilación puede llevar a la pérdida de las relaciones personales, de los roles también laborales, eh, enfrentando a muchas personas mayores a lo que es la soledad, ¿sí? A lo que son los múltiples procesos de duelo. El duelo acá que implica más que nada reacciones físicas, emocionales, sociales también, ¿no? Por la pérdida de las personas también cercanas, de las personas significativas, ¿sí? El envejecimiento también conlleva a una pérdida, vamos a decir, de algunas funciones cognitivas, por ejemplo, lo que es el lenguaje, ¿sí? Eh, Puede ser la dificultad, por ejemplo, en la nominación o en la vocación de palabras, también lo que es la reducción de la fluidez verbal, ¿sí? La perseveración del lenguaje, en realidad, eh, indica, si uno preserva ese lenguaje, indica mucho lo que es un envejecimiento normal. Después, por ejemplo, en lo que es la memoria también, ¿sí? Por ahí uno tiene dificultad para recordar hechos recientes. La memoria nos permite a nosotros almacenar y recordar experiencias y percepciones. En lo que es la atención, ¿sí? Que la atención depende de la motivación y los estímulos en realidad recibidos, y hay una disminución mínima acá de lo que es la capacidad de concentración y focalización, ¿sí? En lo que es el aprendizaje hay un declive, ¿sí? Más que nada de lo que es el aprendizaje verbal, ¿sí? Entonces, para poder mejorar lo que es el aprendizaje, porque uno no significa que llega a la vejez y no aprende más, sino que hay que darle un poco más de tiempo por ahí para aprender, ¿sí? Hay que compensar falencias sensoriales y perceptivas con alguna técnica auxiliar. Hay que establecer un ambiente de aprendizaje que sea un ambiente positivo, obviamente, ¿sí? Por ahí mucho nos preocupamos al principio si ellos no recuerdan lo que aprendieron, y no hay que preocuparse, pues les lleva por ahí un poquito más de tiempo. Nosotros tenemos que reducir la ansiedad, reducir el cansancio, obviamente, de esa persona adulta mayor, y brindarle todo lo que son instrucciones un poco más sencillas. Muchas veces tenemos que repetirlas, ¿sí? Entonces, el envejecimiento en sí tiene características, porque el envejecimiento es universal, o sea, nos va a afectar a todos, ¿sí? El envejecimiento es progresivo también, o sea, avanza, digamos, con el tiempo, ¿sí? Afecta la capacidad funcional, impacta, digamos, en la capacidad para realizar diversas funciones, ¿sí? También el envejecimiento es complejo, es variable, ¿sí? Varía entre individuos, ¿sí? Y es lento, pero es dinámico, que depende de factores internos y factores externos, ¿sí? Después, en general, si nosotros hablamos de enfermedades comunes en la vejez, tenemos, por ejemplo, arteriosclerosis, que es el engrosamiento de las paredes arteriales, que afecta las arterias principales, por ejemplo, hipertensión arterial, la presión sanguínea alta, ¿sí? Después puede haber afecciones musculares, como debilidad muscular o agravada por ahí por alguna lesión neurológica o algún trastorno metabólico, reumatismos también, ¿sí? Que son cambios en el aparato osteoarticular, como es la artrosis, como es la osteoporosis. Después tenemos enfermedades del páncreas, lo que es pancreatitis aguda, muchas veces causa un dolor abdominal bastante intenso.
Después tenemos enfermedades cardiocerebrovasculares, como son las isquemias cerebrales, las hemorragias intracraneales, las arritmias craneales. Tenemos las enfermedades de la sangre, ¿sí? El déficit de la vitamina B12, por ejemplo. Bien, esas son algunas de las enfermedades que podemos atravesar en la vejez. Después tenemos enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, lo que es disfagia, que es la dificultad para tragar, la pirosis, que es el ardor en el estómago, hernia de hiato, gastritis, úlceras gástricas, úlceras duodenales, tenemos divertículos, constipación, ¿sí? Incontinencia fecal. Después, con respecto al hígado y a las vías biliares, ¿qué pasa con el envejecimiento? Muchas veces hay una reducción y alteración de la función hepática, ¿sí? Lo que puede llevar a que uno tenga ictericias o lo que es hepatitis aguda. En lo que es aparato urinario, también incontinencia o retención urinaria. En aparato respiratorio, más que nada las bronquitis crónicas, los efisemas pulmonares, el asma bronquial, ¿sí? En la parte de nutrición, la diabetes leve, esta anomalía en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, uno es más propenso a los cánceres, como es el carcinoma broncopulmonar, en realidad, que es muy frecuente en hombres a partir de los 60 años, y el cáncer de esófago es común entre los 50 y 65 años también, ¿sí? En todo lo que es sistema nervioso, demencia senil, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, alteraciones vasculares, ¿sí? Con la persona adulta mayor, mayormente, ¿qué se hace? La valoración geriátrica integral, la VGI. ¿Qué significa eso? Es un proceso en realidad diagnóstico, ¿sí? Que se utiliza para evaluar las capacidades y los problemas médicos y sociales, psicológicos y funcionales de los ancianos. Bien, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mantener a ese anciano en su domicilio el mayor tiempo posible con una mejor calidad de vida, ¿sí? En lo que es la valoración geriátrica integral, se divide en partes, se valora diferentes partes. Tenemos lo que es la valoración social, ¿sí? Que se evalúa lo que sería, digamos, la situación sociofamiliar de ese anciano, las relaciones interfamiliares, las relaciones sociales, las condiciones de vida, la historia social del geronte. También se valora lo que es la función física, ¿sí? Se hace una evaluación de la autonomía, ¿sí? En lo que es A y B corta D, que sería actividades instrumentales de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, hacer las compras, por ejemplo, alimentarse, vestirse, higienizarse, ¿sí? Se hace una valoración también neuropsicológica, ¿sí? Se estudia todo lo que es a nivel funcional el anciano, se incluye todo lo que es función cognitiva, se incluye estado emocional, la personalidad de ese geronte, la conducta, y se hace también lo que es una valoración clínica, que en realidad es la historia clínica, ¿sí? Obviamente realizada por un profesional o por el equipo tratante del geronte, y ahí se incluye todo lo que son síntomas, por ejemplo, síntomas digestivos, pérdida de peso reciente, problemas de anorexia. Se hace una exploración obviamente física muy exhaustiva, se hace valoración de la piel, valoración de la audición, ¿sí? De la boca, del equilibrio, ¿sí? Digamos que vamos a decir que se hace una exploración de cabeza a pies, ¿sí? Donde también se mide el peso, la talla del geronte y demás. Bien, entonces la vejez en realidad es un estado de involución, no de enfermedad, ¿sí? No es un hecho biológico, sino que vamos a decir que es un hecho más cultural, ¿sí? Donde lleva consigo muchas veces la pérdida de la fluidez mental, la soledad, el aislamiento, la espera de la muerte, ¿sí? Se suceden cambios graduales, ¿sí?
Uno es la edad cronológica, que son los años transcurridos desde el nacimiento. Después está lo que es la edad biológica, que ahí hablamos ya más de lo que son los cambios físicos y biológicos del geronte. Tenemos lo que es la edad social, ¿sí? Que en realidad es la capacidad que tiene esa persona de contribuir al trabajo. Y también lo que es la protección al grupo social y la utilidad social que tenga ese individuo. Y después está la edad psicológica, ¿sí? Que es en función de esos cambios cognitivos, a esos cambios afectivos y esos cambios de personalidad que tienen a lo largo de todo su ciclo vital, ¿no? Bien. Eh, por otro lado, además de la valoración, ay, se me fue la palabra, valoración geriátrica integral, ahí está. Tenemos lo que es envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que para ellos el envejecimiento es una consecuencia de acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que los lleva a un descenso obviamente gradual de las capacidades físicas y mentales y un aumento de riesgo de enfermedad y finalmente la muerte, ¿sí? Eso visto, vamos a decirlo, desde lo que es la vista biológica, ¿no? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de envejecimiento. Tenemos el envejecimiento normal, por un lado, y el envejecimiento patológico, que no es lo mismo, ¿sí? El envejecimiento normal que implica cambios, cambios que son graduales, biológicos, psicológicos y sociales, que están asociados a la edad, que ocurre por el paso del tiempo. En cambio, un envejecimiento patológico, ¿a qué se refiere? A los cambios que se producen, pero como consecuencia de enfermedades, consecuencia de malos hábitos, ¿sí? Que no forma parte de un envejecimiento normal, ¿sí? Porque el envejecimiento normal es universal, es progresivo, ¿sí? ¿Nos afecta alguna capacidad para llevar a cabo algunas funciones? Sí, es un fenómeno que es variable, ¿sí? Es un proceso lento, ¿bien? El envejecimiento patológico no, porque es consecuencia de malos hábitos o de enfermedad. ¿Bien? Bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar un poquito de lo que es acompañar en realidad en la vejez, ¿sí? Hay que desarrollar herramientas que van a favorecer obviamente la salida del aislamiento de ese geronte. Podemos ayudar en lo que es la aceptación del paso del tiempo, en lo que es la aceptación de la enfermedad, ¿sí? En lo que es la aceptación también de las limitaciones que pueden llegar a surgir, ¿sí? Nosotros nos vamos a desempeñar mayormente en lo que es entorno habitual, familiar y social de ese geronte. Eso no quiere decir que no podamos trabajar, por ejemplo, en lo que es un hogar de ancianos, una residencia, ¿no? ¿Sí? Ustedes acuérdense que una persona adulta mayor es un objeto de cuidado. Entonces deben ser tratados como sujetos de mucho cuidado. Nosotros debemos utilizar mucho la creatividad con ellos, ¿sí? Y hablemos que establecer el vínculo positivo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, obviamente, sus intereses, porque acuérdense que para poder realizar un acompañamiento, lo primero que tenemos que establecer y formar es un vínculo, ¿sí? Entonces, acompañar a los ancianos, ¿qué implica? Considerar varios aspectos que son fundamentales, ¿sí? Primero, la significación de la vejez, ¿sí? Del paso del tiempo, de la enfermedad, del deterioro físico, del deterioro mental, la soledad, el aislamiento eh, y la inevitable muerte, ¿sí? Los ancianos en realidad perciben la salud de manera diferente a los niños o a los jóvenes o incluso a los adultos, ¿sí? Porque ellos la ven como un predictor clave de mortalidad, ¿sí? Y eso lo puede llevar a la depresión. Entonces, el acompañante terapéutico debe ayudar a los ancianos
aceptar ese paso del tiempo, esa enfermedad o esas limitaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de desarticular el concepto de viejo como loco o agitado, ¿sí? Es crucial tratarlos siempre con respeto, con suavidad, como dije, escucharlos, comprenderlos, satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, higiene, necesidades fisiológicas, espirituales o de autoestima, ¿sí? Entonces hay algunos puntos claves, vamos a decir, en lo que es el acompañamiento, ¿sí? Uno de los principales es respetar sus tiempos, ¿sí? Recuerden que los movimientos de los ancianos son mucho más lentos, ¿bien? En la parte de alimentación, por ejemplo, evalúen siempre si les falta alguna pieza dentaria o si hay alguna patología relacionada con la digestión, con la deglución, ¿sí? Ustedes acuérdense que también muchas veces actuamos como intermediarios entre el anciano y la familia. La familia que a veces, lamentablemente, los desvalorizan, ¿sí? También vamos a trabajar en lo que es su rehabilitación. Eso siempre siguiendo las indicaciones médicas, estimulando al anciano durante la rehabilitación y reforzando cada uno de sus avances, ¿sí? Tengan en cuenta las discapacidades, por ejemplo, la sordera, ¿bien? Siempre lo vamos a hacer con actitud positiva, mostrando alegría, siendo serviciales, ¿sí? Dándole importancia a sus manifestaciones de dolor, de cansancio, de problemas digestivos. Bien, acuérdense siempre de la comunicación con los profesionales. Ustedes deben informarle, ¿sí?, al profesional correspondiente sobre cualquier signo, cualquier síntoma patológico que ustedes noten, ¿sí? Tengan mucho cuidado con la depresión. Bien, ¿a qué me refiero? Vieron que los ancianos muchas veces relatan su vida. Entonces ustedes respeten eso, ¿sí? Bien, y traten de distraer, vamos a decir, la atención de recuerdos tristes, pero siempre sin subestimar su dolor, ¿sí? Hay que demostrarle placer en su compañía, en realidad, ¿sí? Ser afectuosos, pero ser constantes al mismo tiempo. Bien, y firmes con la terapia, ¿no? ¿Sí? Respeten su independencia, respeten su religión, que para ellos también es muy importante, fortalezcan las capacidades, fomenten lo que es la creatividad, lo que es la relación con las personas de diferentes edades, ¿sí? Siempre traten de involucrar al anciano en actividades que disfrute el anciano, ¿sí? Disfrute la jardinería, hagamos jardinería, le gusta la carpintería, la música, la cocina, el arte, ¿sí? Y compartan experiencias, permítanles contar sus experiencias de vida, ¿sí? Y otra cosa a tener muy en cuenta también es el paciente con riesgo suicida en geriatría, ¿sí? El suicidio en ancianos es un problema de salud pública bastante significativo. Entonces, el acompañante terapéutico va a jugar un papel crucial ahí en la reducción del riesgo suicida, ¿sí? Tanto en lo que es internación psiquiátrica como en los hogares de día, como instituciones geriátricas o el domicilio de ese paciente, ¿sí? Ustedes no solo van a disminuir el riesgo del paciente, sino que también van a ayudar a la familia, ¿sí? Que muchas veces no es consciente de la gravedad en realidad de la situación, ¿sí? Entonces ustedes van a estar en esa contención diaria, en proporcionar ese apoyo emocional y psicológico que es constante, ¿sí? Ayúdenlos en la integración de ese paciente en nuevos entornos, como son los geriátricos, como son los hospitales de día, ¿sí? Colaboren en lo que es la reconstrucción de una identidad que ya la tienen empobrecida, que está bastante rígida, ¿sí?
Y ustedes van a ayudar también en la posttentativa suicida, brindando herramientas para que el paciente, digamos, se ancle nuevamente a la vida, ¿sí? Aunque eso implica la aceptación también de la muerte, pero como un proceso natural, no como algo deseado, vamos a decirlo así, ¿sí? Ahora, nosotros nos vamos a basar más que nada, yo antes les dije que había dos tipos de envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Nos vamos a basar en estos dos, ¿sí? El envejecimiento normal, acuérdense, que implica cambios graduales, ¿sí? Biológicos, psicológicos y sociales que están asociados a la edad, ¿sí? Bien, que son inevitables. Bien, donde hay cambios neurocognitivos, ¿sí? La lentitud intelectual, ¿sí? La disminución en el tiempo del mantenimiento de la atención sostenida también, o la dificultad para omitir estímulos distractores y prestar atención simultánea. En la memoria hay cambios, ¿sí? En la memoria inmediata, ¿por qué? Porque permite la memoria inmediata retener datos durante menos de un minuto, que en un anciano sano eso no se altera, ¿sí? La memoria reciente, que es la lentitud en la búsqueda de datos recientes debido a fallas en lo que es el procesamiento y la fijación de la información, puede ser parte de un deterioro cognitivo, ¿sí? Después tenemos la memoria episódica remota, que son los recuerdos de expresiones, de situaciones, de hechos personales, que no se ve afectado si el anciano tiene un envejecimiento normal, ¿sí? También la memoria declarativa semántica, que son todos los conceptos lingüísticos y nociones culturales adquiridas a lo largo de la vida, que eso, por ejemplo, se ve afectado en los que son los estadios avanzados de Alzheimer, ¿sí? La memoria procedural, que es la capacidad para aprender procedimientos implícitamente en un envejecimiento normal, no se ve afectado. Y la memoria de trabajo, que es la capacidad para retener y manipular información, e información nueva, para realizar alguna actividad, tampoco se ve afectada, ¿sí? Después hay otras funciones cognitivas en lo que es el envejecimiento normal, ¿sí? Que tiene que ver con la orientación, con el razonamiento, con la comunicación. La orientación, ¿a qué me refiero? El anciano con envejecimiento normal no pierde la orientación en lugares que son conocidos, ¿sí? En el razonamiento no hay dificultad para realizar razonamientos lógicos, deductivos o resolver problemas cotidianos, ¿sí? Sí, lo que pueden observar, y en un envejecimiento normal también, es cómo ellos, que es común que tengan menos flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiero decir? Cierta rigidez en la forma de pensar. En lo que es la comunicación en un envejecimiento normal, no se presentan trastornos en lo que es la comprensión o la expresión de ideas, ¿sí? Sí puede haber mínimas dificultades para evocar nombres propios, ¿sí? Eso se llama anomia evocativa, ¿sí? Después, en un envejecimiento normal hay cambios en la motricidad, la pérdida de agilidad, de coordinación motora, de fuerza muscular, que eso genera muchas veces inseguridad en su marcha, en sus movimientos, que disminuye la capacidad de reacción ante algún obstáculo, ¿sí? Eh, Después tenemos la hipotensión ortostática o la insuficiencia sensoriales, que esas promueven una mayor proclividad a sufrir caídas, y los temblores en la mano, que afectan muchas veces a la motricidad fina, ¿sí? Después, también en un envejecimiento normal, tenemos los cambios en la personalidad, el egocentrismo, la desafectividad, ¿sí?
donde todo el espectro de interés se reduce en realidad a la propia persona, a sus necesidades individuales. Se genera muchas veces la resistencia a cambios, o sea, ellos se rehúsan a salir, no sé, de vacaciones, a ir a una fiesta, ¿sí? Cualquier actividad en realidad que le altere su rutina diaria, ¿sí? Son muy rígidos con los horarios, muy rígidos con los hábitos, ¿sí? Se vuelven, digamos, más esquemáticos en esos hábitos y horarios, ¿sí? Ahora, tenemos el deterioro cognitivo leve, que se encuentra entre lo que es un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, ¿sí? El deterioro cognitivo leve se caracteriza ¿por qué? Por la disminución del funcionamiento intelectual respecto al nivel previo, ¿sí? Sin ningún otro déficit cognitivo significativo que indique demencia, vamos a decir, ¿sí? Digamos que constituye un estado transicional que puede, ¿sí? No siempre, evolucionar hacia el Alzheimer, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el médico para diagnosticar el deterioro cognitivo leve o DCL? En realidad, las quejas subjetivas, ¿sí? Expresadas por el individuo y corroboradas, obviamente, ¿sí? Por los parientes, por los cuidadores cercanos, se pueden hacer pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Em, Viendo las capacidades cognitivas, digamos, de ese paciente, ¿sí? Eh, También se basan en lo que es la conservación de otras funciones cognitivas, ¿sí? Esto de mantener cierta eh, modalidad, ¿sí? En el resto de sus funciones cognitivas, y también el desempeño normal en actividades diarias, ¿sí? Sin elementos, digamos, de ninguna sospecha, vamos a decir, de demencia, ¿sí? Hay diferentes tipos de deterioro cognitivo leve, hay diferentes subtipos en realidad, ¿sí? Se los nombro para que ustedes lo sepan. Tenemos el deterioro cognitivo leve tipo memoria o amnésico, ¿sí? Que es el subtipo en realidad más frecuente, ¿sí? El que más evoluciona hacia el Alzheimer. Después está el deterioro cognitivo leve tipo global, ¿sí? Donde acá todas las funciones cognitivas se ven afectadas en cierta medida, ¿sí? Donde la conversión más probable es hacia el Alzheimer o demencia vascular. Y después está el deterioro cognitivo leve tipo no memoria, que afecta todo lo que sería funciones cognitivas, ¿sí? Distintas a la memoria, como es el lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Que la evolución, lo más probable es que sea hacia lo que es la demencia frontotemporal o la demencia vascular, ¿sí? Después tenemos el envejecimiento patológico, ¿sí? Que también lo pueden encontrar como envejecimiento secundario, que se debe a una enfermedad, como les dije antes, que se debe a malos hábitos, etcétera, que no forma parte del envejecimiento normal, ¿sí? Que ahí que vamos a incluir demencias, Alzheimer, Parkinson, cirrosis por alcoholismo, etcétera, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en las tres principales, que son las demencias, Alzheimer y Parkinson, ¿sí? Las demencias, por un lado, ¿qué implica? Un deterioro cognitivo severo que interfiere con las actividades cotidianas, ¿sí? Acompañado de la pérdida global del intelecto y la personalidad, ¿sí? La demencia implica progresión, ¿sí? Irreversibilidad. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden provocar síntomas de demencia reversibles, como por ejemplo lo que es una depresión severa o como es el uso inapropiado de drogas, ¿sí? O la reacción entre drogas múltiples nos pueden llevar a nosotros a tener una demencia reversible, ¿sí?
El hipotiroidismo, ¿sí? La deficiencia hormonal también nos puede llevar a tener una demencia reversible, o sea que puede cambiar, vamos a decir así, lo mismo que el aumento en lo que es la presión en el cerebro o el desequilibrio en azúcar en sangre, que hablamos de diabetes, o deficiencias vitamínicas como es la vitamina B12, la vitamina B1, ¿sí? O algún lesión, ¿sí? Ocupantes del espacio, o sea, tumores, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos demencias irreversibles, ¿sí? Que las más frecuentes son las degenerativas primarias y las vasculares, ¿sí? Entre las primarias que encontramos. La demencia tipo Alzheimer, ¿sí? La demencia prefrontal y la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Demencia tipo Alzheimer en realidad se caracteriza por la incapacidad de fijar información nueva, ¿sí? Y la falta de capacidad para reconocer la propia enfermedad, ¿sí? ¿Tiene síntomas el Alzheimer? Sí, un estado progresivo, apatía, hiperactividad desordenada, repetitiva, preguntas repetitivas, irritabilidad, ¿sí? Fuertes reacciones a acontecimientos, el deambular, la intranquilidad, inactividad, la hostilidad, la sospecha, la resistencia a bañarse, problemas para comer, dificultad con funciones de rutina, por ejemplo, atarse los cordones de las zapatillas, utilizar utensilios, y después están las dificultades avanzadas, que ahí hablamos ya más de el caminar, el vestirse, el no poder comer, el no poder bañarse, la inconsistencia, ¿sí? En realidad, la demencia tipo Alzheimer tiene una evolución, ¿sí? Pasa por diferentes, el individuo estadios, ¿sí? Tenemos lo que es el estadio intermedio, ¿sí? Estos estadios intermedios de la evolución de Alzheimer, en realidad ahí pueden surgir ideas delirantes y alucinaciones, ¿sí? En esas temáticas por ahí delirantes se suelen incluir, por ejemplo, ideas de ser mal alimentado o ser envenenado, ideas de ser robado o de que le cambian de lugar los objetos personales, ¿sí? O la idea, por ejemplo, de ser víctimas de engaños, de infidelidades, y después ya tenemos el estadio avanzado, que a medida, digamos, que la enfermedad progresa, se profundizan las dificultades cognitivas, eso afecta la memoria semántica y episódica remota, ¿sí? Entonces es común la pérdida de orientación espacial, incluso dentro de su propia casa, más que nada al atardecer, al anochecer, ¿sí? Hay pérdida de funciones corticales, como la fascia, que es la pérdida del lenguaje, que afecta la expresión, que afecta la comprensión verbal, como también la lectura, la escritura. Inicialmente hay dificultad para nombrar cosas, ¿sí? Que se extiende a adjetivos, a verbos, a la estructura del lenguaje, y ahí puede aparecer lo que es ecolalia, ¿sí? Que es la repetición de palabras escuchadas recientemente, palilalia, que es la repetición ¿cómo se dice? Reverbalmente de una palabra, y logoclonia, que es la repetición de sílabas, o sea, el lenguaje se descompone progresivamente hasta desaparecer, ¿sí? También tenemos lo que es la praxia, ¿sí? Que es la desintegración y desorientación de los movimientos necesarios para poder realizar algún acto, ¿sí? Hay diferentes tipologías de apraxia. Tenemos la constructiva, que es la incapacidad para componer las secuencias de movimientos necesarios para realizar una actividad. Idiomotriz,
que es la incapacidad para realizar o reproducir gestos que son simples, y está la idio, idio, espera, ideatoria, ahí está, no idiotoria, ideatoria, que es la incapacidad para ejecutar una sucesión, digamos, lógica y armoniosa de gestos para poder completar un acto que es más complejo. Y por otro lado tenemos la agnosia, que es la pérdida de la capacidad para el reconocimiento visual, ¿sí? Después hay síntomas que ya son avanzados, vamos a decirlo así, como es la hiporexia, que significa esto de llevarse toda la boca, ¿sí? La pérdida también para la capacidad para reconocer caras, ¿sí? Incluso su propio rostro, ¿sí? También la mirada perdida, sin interés en el entorno, ¿sí? O el descuido del arreglo personal, ¿bien? Que eso se llama inercia psíquica, ¿sí? Después está la hipertonía de oposición, ¿sí? Que es el cuerpo rígido, la postura inflexible, ¿sí? La resistencia a movimientos pasivos, ¿bien? Y el final de la enfermedad suele ser en postración, ¿sí? Con una desconexión, vamos a decir, psíquica del entorno, ¿sí? La hipersensibilidad o la insensibilidad más que nada, y la ausencia de sufrimiento, ¿sí? Y la mayoría de las personas que tienen Alzheimer o tuvieron Alzheimer, la neumonía es una de las causas comunes de muerte, ¿sí? En sí la evolución de la demencia tipo Alzheimer puede durar entre 5 y 10 años, ¿sí? Y es más rápida en los casos de inicio temprano, que sea entre los 50 y los 70 años. Bien, ahora, en realidad las causas, vamos a decir, etiológicas de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Puede ser la herencia. ¿Por qué digo la herencia? Porque la enfermedad de Alzheimer de tipo inicio temprano, que es antes de los 60 años, suele tener antecedentes familiares, ¿sí? Esa sola puede llegar a tener algo que ver la herencia, ¿sí? También otra causa son los tóxicos, porque hay investigaciones que sugieren que la participación del zinc, por ejemplo, en lo que es la génesis de las placas neuríticas, también juegan un papel muy importante, ¿sí? Los traumatismos del cráneo que pueden desencadenar la enfermedad en personas que obviamente están predispuestas a tenerlo, y los factores vasculares, lesiones vasculares específicas, más que nada en las arterias de mediano calibre, en todo lo que es nuestra corteza frontal y nuestra corteza parietal, ¿sí? Que es lo que se encuentra en los cerebros de los enfermos, ¿sí? Ahora, el diagnóstico generalmente incluye un examen, vamos a decir, del estado general, para tratar de determinar la gravedad de esas deficiencias cognitivas, ¿sí? Se pueden realizar también pruebas como tomografías computarizadas, por ejemplo, o exámenes un poco más detallados por un neurólogo, pero les digo una cosa, la única manera de estar 100% así, eh, convencidos, vamos a decir, de que el individuo tuvo Alzheimer, es con un examen microscópico del cerebro post-mortem. Es el único método para confirmar el diagnóstico en realidad de Alzheimer, ¿sí? No hay otra manera. Ahora, no existen medicamentos para curar el Alzheimer, ¿sí?
hay tratamientos, pero más que nada, ¿para qué? Para aminorar los síntomas, como es la confusión, como es el insomnio, la agitación, la depresión. ¿Sí? Porque hay medicamentos que pueden mejorar lo que son las funciones diarias, pero no detienen el progreso de la enfermedad. ¿Sí? Y después tenemos las enfermedades microvasculares, que es la segunda causa más común de demencia irreversible después del Alzheimer, que es la demencia por trombosis múltiple, que es causada más que nada por pequeñas trombosis dentro del cerebro, ¿sí? Pero el Alzheimer, por ejemplo, constituye el 60% de las demencias, ¿sí? Las trombosis son responsables del 20% y el otro, el resto, ¿sí? El otro 20% son causadas por ejemplo, lo que es restricción grave del flujo sanguíneo, falta de oxígeno. Eh, en las etapas finales de enfermedades crónicas como es el Parkinson, como es la esclerosis múltiple, como es el síndrome de Down, por traumatismo, perdón, severos en la cabeza, por abuso crónico de alcohol y de drogas, por enfermedades neurológicas raras, como es, por ejemplo, la enfermedad de Tic, ¿sí? Entonces, eh, recomendación en general para lo que es el cuidado, más que nada, vamos a decir, del paciente con demencia, tenemos que crear un ambiente familiar, un ambiente que sea constante, ¿sí? Eh, Muchas veces simplificar los quehaceres diarios, mantener una atmósfera más con calma, ordenada, ¿sí? Vamos a tener que utilizar la repetición, los recursos para mantener activa la memoria. Tenemos que nosotros comprender los cambios de humor, ¿sí? Y utilizar muchas veces la persuasión pasiva, la comunicación no verbal. Traten de pasar tiempo agradable con ese paciente, ¿sí? Promoviendo la alegría, el sentido de humor, ¿sí? También vamos a tener que tener cuidados en la nutrición, ¿sí? Porque las comidas también, las comidas son con calmas, sin prisa, ¿sí? Se sirven alimentos que sean fáciles de maniobrar, ¿sí? Porque eso ayuda a la persona a estar relajada, ¿sí? Bien. Eh, Utilicen platos con bordes elevados, por ejemplo, para evitar que las comidas se salgan. Asegúrense que la bebida y los alimentos no estén demasiado calientes, ¿sí? Y ofrezcan alimentos como es la manzana, por ejemplo, ¿sí? Si la persona se olvidó que ya comió, porque eso también es muy normal que pase, que dice, no me alimentaron, yo no comí hoy, ¿sí? Y la manzana es un fruto que es muy saciador, entonces se le puede ofrecer, por ejemplo, una manzana. También en los cuidados en la higiene, ¿sí? Eh, Facilitar el baño, digamos, y el vestirse, ¿sí? Mi abuela tuvo Alzheimer muchos años por parte de mi mamá, eh, y, y, por ejemplo, antes de irse a bañar, ¿qué hacían con mi abuelo? Iban al dormitorio primero y le hacía que se prepare la ropa, por ejemplo, era como una rutina que ellos tenían, porque varias veces ha pasado que, qué sé yo, tenían que salir, vamos a decir, a hacer un mandado. Y mi abuela se ponía el camisón, por ejemplo, y ella decía que ya estaba vestida y que tenía un vestido espectacular puesto, entonces preparaban la ropa, tratábamos de dejársela para que ella obviamente la escoja, ¿sí? Mi abuelo lo había puesto en lo que es el ropero, en la parte de abajo, para que las tenga toda a mano, eh, y a veces pasaba, obviamente, que le cambiábamos mientras ella se bañaba alguna que otra prenda, porque lo que elegía en realidad por ahí no era lo adecuado para la ocasión, ¿sí? Pero ellos así también se sienten útiles. Ustedes tienen que conservar todas esas costumbres antiguas, esas rutinas, vamos a decir, familiares.
y no dejen sola a una persona en estado de confusión en una ducha, en una bañera. Por favor, ¿sí? Muchas veces hay hasta que recordarles el uso del baño, ¿sí? Por el tema de la incontinencia. Otros usan pañales desechables, otros usan cubiertas de protección, por ejemplo, en la cama, ¿sí? Algo también muy importante, los ejercicios, el caminar, el bailar, no sé, hacer ejercicio en grupo, participar de un deporte que a ellos les gustaba, ¿sí? La recreación también es muy importante, la música, los programas hasta de televisión que a ellos les agrada, el visitar amigos, el comer, o el salir a comer, la jardinería, las manualidades, el leer una revista, un libro, ¿sí? Eh, Hay que adaptar todos esos hobbies, vamos a decir, a sus capacidades actuales, ¿sí? Después algo también muy importante, la seguridad, ¿sí? Las barreras de apoyo para poder afirmarse, por ejemplo, en el baño, por ejemplo, no sé, al lado de la cama, ¿sí? Las alfombras antideslizantes, evita resbalones, ¿sí? En el baño más que nada. También el tema de las luces nocturnas, porque ellos mayormente se desorientan por la noche, que yo siempre cuento exactamente lo mismo porque es lo que viví. Eh, yo antes de entender realmente que mi abuela tenía Alzheimer, yo no entendía por qué mi abuelo había pegado con la gotita, ¿sí? La perilla del baño, no se podía apagar la luz, nunca se apagaba la luz. Yo en mi cabeza me imaginé que en realidad él tenía, ¿vieron esos focos fluorescentes largos que prenden? Yo decía, lo dejo así porque a lo mejor hasta que arranque, ¿sí? Gasta mucha luz, no sé, esas imaginaciones de uno cuando es joven, y después con el paso del tiempo mi abuelo me explicó el por qué la luz del baño nunca se apagaba. Después con el tiempo también hizo lo mismo con el velador de la pieza, ¿sí? Nunca se podía apagar, porque claro, mi abuela se despertaba y se desorientaba, entonces al tener luz era mucho más fácil, ¿sí? Reduce la confusión un poco en la oscuridad. Bien, hay que mantener los espacios también ordenados, ¿no? ¿Sí? Eh, a ver, vigilar, vamos a decir, todas las actividades peligrosas, si la persona fuma, por ejemplo, o con los propios utensilios domésticos, ni hablemos de conducir un vehículo. Yo me acuerdo lo enojada que estaba mi abuela cuando mi abuelo no la dejaba, no la dejó más conducir, porque mi abuela era muy independiente, ¿sí? Eh, Después, por ejemplo, mi abuelo siempre tuvo lo que es un revólver en su casa y lo tuvo que colocar, tenía una caja fuerte él, así que siempre estuvo en la caja fuerte. Entonces, todas esas pequeñas cositas que iban pasando, mi abuelo era muy eh, de, de las herramientas, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, en el patio tenía un galpón muy grande, lleno de herramientas de lo que se imaginen, eh, y entonces era estar siempre atenta que si mi abuela iba al patio, ir con ella, porque no sabes lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Eh, Algo importante, muchas veces un brazalete, una cadena con su nombre, con su dirección, con su número de teléfono, con la condición médica, la identificación, porque ellos deambulan, se pierden muchas veces. Entonces uno puede identificar, ¿sí? Eh, a la persona, obviamente, y llevarla a su lugar o llamar. También suelen tener trastornos del sueño, ¿sí? Por eso la actividad diurna y los ejercicios ayudan mucho a dormir mucho mejor, digamos, de noche. Las luces nocturnas, que le dije antes, que reduce la confusión. Y en casos extremos puede ser necesario la medicación, muchas veces para reducir la frustración o inducir el sueño, ¿sí? También las personas con demencia muchas veces hay que tener cuidado con la depresión, ¿sí? Con estos síntomas de tristeza, falta de interés, cambios en el sueño, en el apetito, pensamiento de muerte, pensamiento de suicidio,
¿sí? Si notan algo de eso, hablen con su médico, hablen con los profesionales de la salud, por favor, ¿sí? Em, las rutinas calmadas y las rutinas organizadas les ayudan mucho a reducir la agitación, ¿bien? Entonces, porque ellos muchas veces están muy agitados, ¿sí? Cuando uno está agitado nos causa fatiga, ¿sí? Bien. Em, entonces, hay que proveer distracción, seguridad o modificar la situación al identificar, vamos a decir, esos signos iniciales de agitación, ¿sí? La agitación puede ser por la propia confusión, es una causa. Se pueden agitar por tener hambre, ¿sí? Ahora, el rol del acompañante terapéutico en las demencias es fundamental. Además de ser multifacético, ¿no? ¿Sí? Ustedes deben compartir, escuchar, observar, ayudar a realizar actividades, frenar impulsos, contener, estimular. El objetivo es que el paciente se sienta cuidado, protegido, apoyado, ¿sí? Considerando tanto su contención individual como la de todo su entorno, ¿sí? Ustedes van a ayudar también en la resocialización de ese paciente, en el ordenamiento y la planificación, ¿sí? Desarrollando estrategias para la reinserción familiar y social, potenciando las capacidades del paciente, fortaleciendo esos lazos para lograr la mayor autonomía posible, ¿sí? Em, el acompañante terapéutico tiene una capacidad específica y ocupa un lugar en una estrategia terapéutica no asistencial. Entonces, su responsabilidad incluye empoderar, vamos a decir, a los pacientes, ¿sí? Y esté muy atento a los cambios, estos síntomas conductuales de demencia, cambios en la personalidad, ansiedad, angustia, agitación, agresión, insultos, amenazas, delirios, alucinaciones, deambulación sin sentido, conductas desinhibidas, entre otros. Estén muy atentos a ese tipo de síntomas. También ustedes van a evaluar la seguridad ambiental, ¿sí? Identificando factores de riesgos, equipos electrónicos, por ejemplo, o líquidos peligrosos o medicación, ¿sí? La consideración de riesgo en actividades cotidianas como el baño, vestirse, el deambular, ¿sí? Hay que adaptar, vamos a decir en este caso, el hogar a las necesidades del paciente, ¿sí? Y el desafío principal es encontrar un equilibrio, vamos a decir, en el cuidado, evitando el exceso de cuidados y respetando la integridad de la historia de vida del paciente, ¿sí? Un enfoque muy integral y personalizado, que eso va a ser lo esencial para el bienestar de las personas con demencia y para el bienestar de todo su entorno, ¿sí? Ahora, también podemos hacer ejercicios de rehabilitación cognitiva para las demencias, ¿sí? Los cuestionarios, por ejemplo. Esto de completar datos personales y temporales. Nombre, fecha, lugar de nacimiento, día de la semana, en qué mes estamos, qué número de día, en qué estación del año estamos, ¿sí? También utilizamos mucho lo que es el dibujo del reloj, ¿sí? Donde le hacemos colocar, por ejemplo, la hora actual y, no sé, cuáles son las horas de la comida, ¿sí? Después podemos trabajar todo lo que es la memoria semántica, con esto de escribir vocales, nombrar capitales, por ejemplo, eh, describir los colores, ¿sí? Categorizar objetos, ¿bien? En lo que es la memoria episódica, podemos trabajar con leer una historia, ¿sí?
y después responder preguntas sobre los eventos de esa historia, los protagonistas, ¿sí? La búsqueda de objetos también es otro ejercicio de rehabilitación cognitiva, esto de encontrar objetos en imágenes por ahí un poco más complejas, ¿sí? Los pictogramas se pueden utilizar, esto de ordenar pasos de una acción representada en esos pictogramas, ¿sí? O ordenar pasos para realizar una actividad cotidiana, ¿sí? También utilizamos lo que son oraciones desordenadas, ¿sí? Donde se colocan palabras, ¿bien? Y tienen que ordenar esas palabras para formar una oración que sea coherente, ¿bien? Y después tenemos, por ejemplo, a ver, eh, dibujar objetos sencillos, vamos a decir, con el lápiz, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, tenemos la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que es un desorden crónico y degenerativo del cerebro que afecta todo lo que es el sistema motor, que causa la pérdida progresiva de la coordinación de movimientos, ¿sí? Eh, Síntomas en general, que lo vamos a charlar el lunes próximo, tenemos los temblores, que son los movimientos rítmicos, generalmente en las manos, la rigidez, que es la falta de flexibilidad muscular, bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos, y la inestabilidad, los problemas de postura que muchas veces causan caídas, ¿sí? Después hay síntomas secundarios del Parkinson que no afecta a todos los pacientes, ¿sí? Pero pueden agravar los síntomas principales y las condiciones físicas y psicológicas, como es la depresión, que es muy común la depresión en enfermedades crónicas, ¿sí? Que la depresión también puede empeorar con ciertos fármacos, ¿sí? Y tenemos los antidepresivos que suelen ser bastante efectivos, ¿sí? También pueden tener dificultad para tragar y masticar, problemas musculares, en realidad, que causan atragantamiento y babeo, ¿sí? Los problemas de dicción es otro síntoma secundario de Parkinson, esto de hablar en voz baja o el dudar antes de hablar o repetir palabras o hablar demasiado rápido. Los problemas urinarios, la incontinencia, la dificultad para orinar debido a los problemas musculares, ¿sí? También el estreñimiento, esa lentitud eh, que es causado obviamente por la lentitud en los músculos intestinales, ¿sí? Y los músculos abdominales. También el trastorno del sueño es otro síntoma secundario, la somnolencia, las pesadillas, ¿sí? Que muchas veces también son inducidas por fármacos, la pérdida de la expresividad facial, ¿sí? La dificultad, por ejemplo, para mantener también la boca cerrada, y la asinesia, que es la inmovilidad total, ¿sí? Que puede durar desde lo que son minutos hasta horas, ¿sí? Todos esos síntomas afectan directamente las habilidades funcionales de ese paciente. ¿Y qué causa? Dificultad. Dificultad para realizar actividades con ambas manos, por ejemplo, dificultad para realizar movimientos repetitivos, dificultad en lo que es la comunicación escrita a mano, dificultad en lo que es actividades que requieran coordinación motora gruesa y fina, dificultad en lo que es lo que es la presión y lo que es el agarre, ¿sí? Y pasan por dos fases, tenemos la fase on y la fase off. La fase on es el control satisfactorio de esos síntomas, que le permiten realizar actividades motoras normales, generalmente por las mañanas. Y después está la fase off, que es la reaparición de los síntomas, ¿sí? Con las funciones motoras alteradas.
Bien. Diagnóstico es clínico, basado más que nada en los síntomas del paciente, porque no existen marcadores en realidad químicos específicos para determinar el Parkinson. Se utilizan tomografías axiales computarizadas, las TAC, se utilizan exámenes de reflejo, ¿sí? Pero las observaciones por parte de médicos y familiares es crucial, ¿sí? Y el diagnóstico precoz también es esencial para el tratamiento, obviamente, adecuado, ¿sí? No tiene cura, no tiene cura, pero el tratamiento busca reducir la progresión de la enfermedad, de controlar los síntomas y los efectos secundarios de los fármacos, ¿sí? Se utiliza medicación, ¿bien? Esos medicamentos se administran según la gravedad, obviamente, de los síntomas, ¿sí? Em, Después hay intervenciones quirúrgicas para lo que es el Parkinson, que se indica en el menos del 5% de los pacientes, ¿sí? Se hacen intervenciones quirúrgicas. Más que nada se hacen en aquellos pacientes con incapacidad funcional grave, sin demencia y que sean menores de 70 años y que tengan un diagnóstico confirmado, ¿sí? Porque se hace estimulación eléctrica, se pueden poner marcapasos cerebrales, implantes de células fetales y demás. La clase que viene, obviamente que vamos a hablar que me lo estoy anotando, obviamente, el acompañamiento terapéutico ahí está, el acompañamiento terapéutico a pacientes con Parkinson, ¿sí? Vamos a hablar de algunas estrategias, de algunas consideraciones de la rehabilitación física, ¿sí? Hay varios ejercicios, ejercicios para los hombros, ejercicios para los brazos, para las manos, para el cuello, para las piernas, los pies, ¿sí? Después charlar de algunos consejos por ahí prácticos con respecto a la prevención de caídas, con respecto a las comidas, al baño, a la ropa, a las actividades diarias, vamos a decir, ¿sí? Que ellos suelen atravesar, ¿sí? Ejercicios, por ejemplo, también para lo que es la coordinación motora gruesa, ¿sí? La coordinación motora fina, todo lo que es destreza, precisiones, agarre, eh, eh, ejercicios, en realidad, ayudas técnicas, vamos a decir, también, ¿sí? Entonces, con eso vamos a seguir la clase que viene, ¿sí? Charlar de lo que es Parkinson y tengo un pequeño videito también que no dura más de 5 minutos, que son 5 ejercicios para realizar con los pacientes con Parkinson, que no necesitamos nada más que de última, lo único que podemos necesitar es el palo del escoba, ¿sí? Que todos tenemos. Así que también lo vamos a ver. Gracias, Andy, como siempre, por estar, a pesar de ser un feriado, pero como tenemos el feriado el 8 también, no quería perderme los 2 días de clase. Bueno, queda muy poco tiempo para culminar, así que gracias por estar. Nos vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? A las 18 horas, ahí sí, el próximo lunes a las 18 horas. Y nada más que agradecerle. Así que nos vemos la próxima clase. Chao, chao.